Vamos a empezar con la primera sesión de este martes, ya martes, y voy a presentarles al profesor Jaime Rodríguez Arana. No hace mucho que ha pasado las Navidades, pero debe ser muy bueno porque se me ha hecho el regalo de tener el privilegio de presentar a posiblemente uno de los profesores de Derecho Administrativo más importantes que hay actualmente en España. Glosar en un minutito toda su trayectoria profesional, académica, es poco menos que imposible. Decir simplemente que es catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de La Coruña desde 1992, ha sido director del Instituto Nacional de Administración Pública, tiene una enorme trayectoria también en Latinoamérica, director del doctorado interuniversitario de Derecho Administrativo Iberoamericano, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Realmente el listado que tengo aquí de todas sus actividades es francamente importante. Y desde luego su enorme calidad profesional y calidez humana lo demuestra la gran cantidad de discípulos y profesores que ha formado a lo largo de su carrera. Tengo que agradecerle su total disponibilidad para participar con nosotros para cualquier actividad que desarrollamos de esta facultad, en concreto en este congreso. Y bueno, le cedo la palabra, que desde luego es muchísimo más interesante que escucharme a mí. Muchas gracias. Se oye ahora sí. Muy buenos días. Muchas gracias por tu cordial y afectuosa presentación. Para mí es un honor participar en este Congreso Internacional de Contratación Pública en su 11ª edición, que ya es un clásico de los eventos más importantes que se hacen, yo creo que en Europa, en relación con esta materia tan relevante como es la de la contratación pública, y a juzgar por el número de personas y la calidad de las personas que asisten a estos congresos y a estos seminarios, pues en fin, hay que felicitar a los organizadores, a los profesores José Antonio Moreno Molina, Chema Jimeno, las personas que les ayudan, quienes hemos tenido responsabilidades en algún momento en la organización de este tipo de actividades. Sabemos que no es fácil ni sencillo disponer todas las cosas para que funcionen tan armoniosamente como funcionan en este congreso, con minuciosidad, con precisión, y por eso sí quiero a todos enviarles un saludo muy cordial y animarles a seguir en este empeño, porque vale la pena abrir estos espacios para profesores, funcionarios, especialistas que de una u otra manera se dedican al estudio de esta rama del derecho administrativo. Es de bien nacido ser agradecidos y, por tanto, pues con mucho gusto agradezco la invitación. Yo voy a hablarles unos minutos, lo que está previsto, no me voy a pasar de la hora, espero, y si pues empieza a ocurrir, me das un papelito o algo, o me das un toque, y así pues cumplimos con el horario, porque si se empieza ya mal por la mañana se suelen ir acumulando los retrasos y esto no va bien. Bueno, buena administración de la contratación pública. Este es el tema que se me ha asignado para compartir con ustedes en esta mañana. Y voy a iniciarlo a partir de una discusión y un debate que en estos días se ha producido en las redes sociales, en Twitter especialmente, relativo a la conexión, a la relación que existe entre contratación pública y corrupción. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una idea antigua
tradicional de que el poder público corrompe y el poder público ejercido de manera arbitraria o absoluta corrompe absolutamente. Esto se le atribuye a un aristócrata inglés que es citado recurrentemente en todas las sesiones sobre corrupción, que se llama Lord Byron. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y hay una idea detrás que tiene que ver con que el Estado en sí mismo es sinónimo y germen de corrupción. Ayer en esta discusión se ponía de manifiesto que es verdad que la Unión Europea en el año 2015 elaboró un informe de la Comisaría de Justicia e Interior donde establecía que las 3 causas de la corrupción en Europa, por este orden, eran contratación pública, urbanismo y financiación de los partidos políticos. Y yo siempre he defendido, desde hace ya bastantes años, porque la primera publicación que hice sobre esta materia coincidió con la época que fui director de la Escuela Gallega de la Administración Pública en los años 1990, a lo mejor alguna gente que está aquí ni había nacido, pero ya por entonces estos temas eran temas de gran actualidad, lo siguen siendo, y en esas reflexiones se ponía de manifiesto que la Administración Pública es una función, como luego dirá la Constitución española, de servicio objetivo al interés general. Y que, ciertamente, que si el poder no se ejerce objetivamente y al servicio del interés general, acaba siendo una fuente de corrupción, una fuente de disfuncionalidades, irregularidades y arbitrariedades. Claro, yo sí puedo decir, con cierta dosis de racionalidad, que una buena administración de la contratación pública es un buen antídoto contra la corrupción y, en sentido positivo, una buena administración de la contratación pública facilita que los ciudadanos, como usuarios de bienes, de servicios y de infraestructuras, puedan disponer de los mejores medios públicos, infraestructuras, bienes y servicios para su realización en libertad solidaria. Y creo que esta reflexión, que siempre se le ha oído al profesor Gimeno en sus intervenciones, es relevante. No perder de vista que la contratación pública no es solamente una categoría del derecho, como es el acto jurídico, como la responsabilidad que se torna y se tiñe de algunas características especiales cuando estamos en presencia de la Administración, sino que, además, y sobre todo, en un Estado que se llama social y democrático de derecho, es una vía para la realización de los postulados de esta forma de entender el Estado, que nosotros la tenemos definida solemnemente en el artículo 1 de nuestra Constitución, así como otros países del mundo, muchos de los cuales pertenecen a la Comunidad Iberoamericana. Esta consideración no se puede olvidar cuando se habla de la contratación pública, también cuando se habla de la buena administración, porque si entendemos el sentido que tiene la función de la Administración en la contratación pública, vamos a ser capaces de comprender el alcance que tiene la buena administración en relación con no solamente la contratación, sino las subvenciones, las sanciones, las autorizaciones, las concesiones, cualquier otra categoría del derecho administrativo. Un filósofo, nada menos que Aristóteles, que es probablemente uno de los pensadores más agudos de la historia de la humanidad, señalaba en una ocasión que la realidad está compuesta de materia y de forma, lo que luego se denominó la teoría ilemórfica. Las normas jurídicas también son un compuesto de materia y de forma, procedimientos y de valores. Y en el tiempo en que estamos, la reflexión que hiciera Heller en Alemania en los años 30, 40 del siglo pasado
acerca del estado material de derecho y el estado formal de derecho es una consideración que viene al hilo, viene perfectamente en este momento para comprender mejor que también en el ámbito de la contratación pública y en el ámbito de cualquier categoría del derecho administrativo, la forma, el procedimiento, el proceso, como dice Javier Barnés, es la forma de expresión de los valores del Estado de Derecho. Desde esta perspectiva, no se puede olvidar que también la contratación pública, como instrumento de política pública, es un magnífico medio para que a su través se realicen los valores del Estado de Derecho, los valores del Estado social y democrático de derecho. La juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales anclados en la dignidad de la persona, principio de solidaridad, principio de participación. Y muy especialmente, en relación con la Administración, las tres notas características que estructuran el sentido que tiene en nuestra Constitución del año 1978, que son, por este orden, servicio, objetividad e interés general. La contratación está al servicio de la comunidad, de la sociedad, de la colectividad. Ese servicio se hace objetivamente y en la contratación, desde que la Administración determina que tal actividad o que tal bien o que tal servicio o que tal infraestructura se va a realizar a través de esta técnica, pues nos encontramos ya con la primera expresión de la objetividad, que es su adecuación al interés general. Luego están los pliegos, de los que hablaremos un poquito más adelante. Luego está la elaboración de los pliegos, luego está la selección del contratista, luego está toda la fase de ejecución del contrato con la potestas variandi, etc. Y luego viene, cada vez más importante, la conservación del ciclo de vida útil del objeto de la contratación. Por eso, para comprender lo que es una buena administración entre nosotros, no tenemos más remedio, como también señaló Meilan Gil en su libro sobre la buena administración como categoría del derecho administrativo, que partir del dato de la Constitución y entender que efectivamente la Administración, a través de la contratación, sirve a la comunidad, lo hace objetivamente y en relación con el interés general. Porque si la Administración no sirve, como dice Carlos del Piazzo, no sirve. Él lo dice así de una manera muy enfática y elevando el tono de la voz, cosa que yo a estas horas de la mañana no soy capaz de hacer, ni quiero hacerlo, pero si la Administración no sirve, no sirve. Está para servir. Y cuando se ocupa de otras actividades distintas del servicio a la comunidad, pues no está siguiendo la senda constitucional y probablemente va a incurrir en un conjunto de arbitrariedades, irregularidades, ilegalidades, ilegitimidades, ilícitos de cualquier naturaleza. Yo recuerdo, hace años, que soy un profesor que he estado dentro de la Administración y, por lo tanto, tengo esa perspectiva para intentar acercarme a las categorías e instituciones desde la experiencia de haber manejado fondos públicos y de haber estado en curso también en mesas de contratación, en poderes adjudicadores, etc. Y siempre he pensado que a través de la contratación esos servicios, esos bienes, esas infraestructuras deben servir a sus usuarios para realizarse dignamente en libertad solidaria. Claro, cuando hay que adjudicar hay que recurrir a los criterios que están en los pliegos o en las referencias, como dicen en América, por supuesto, pero permeando esos criterios de adjudicación siempre tiene que estar esa perspectiva de que el ciudadano reciba el bien, servicio, infraestructura que realmente le permita libre y solidariamente realizarse como ser humano. Si esto está claro, probablemente la buena administración va a ser mucho más sencilla. Si no está claro, va a ser más complicado. Por lo tanto, la convicción y la
Y el compromiso constitucional con el servicio es lo primero que tiene que estar presente a la hora del procedimiento contractual y, obviamente, no solamente en la aplicación de las normas, sino en la tarea que hace cada una de las personas que laboran en las oficinas de contratación. Aquí se ha hablado, se va a hablar sobre la profesionalización de la contratación pública. Evidentemente, para que haya una contratación decente, limpia, verde, estratégica, sostenible, sustentable, como queramos denominarla, en los términos más modernos que hoy nos alumbran las normas jurídicas que se ocupan de esta materia, es fundamental que las personas que manejan el expediente de contratación estén imbuidos de esta lógica, sobre todo del servicio a la comunidad. Claro, el servicio es objetivo y aquí está la madre del cordero. No es baladí que la Constitución española haya querido caracterizar la función de la Administración con el término objetividad, porque la objetividad es la señal de identidad de la Administración. La objetividad es la forma de realización del trabajo administrativo. Podría haber puesto otro término parecido, ¿no? Racionalidad, pero no. El término que está en la Constitución es objetividad. Y todos sabemos lo que quiere decir la objetividad. La Unión Europea, el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, habla del derecho a la buena administración como un derecho de los ciudadanos europeos a que los asuntos públicos se realicen equitativamente, imparcialmente y en plazo razonable. La Carta Iberoamericana del año 2013 habla ya de la objetividad como uno de los criterios y características específicos y propios del funcionamiento de la Administración. Y la objetividad, lo vamos a decir a continuación, pero lo adelanto ahora, tiene 3 momentos o 4 momentos clave en la contratación. Cuando la Administración decide que hay que llevar adelante esa obra, servicio o infraestructura, cuando elabora los pliegos, cuando selecciona al contratista, cuando ejecuta el contrato y ejerce la potestad, que no privilegio ni prerrogativa, porque la Administración en un Estado democrático no tiene privilegios ni prerrogativas, tiene poderes y potestades. La potestad de dirigir el contrato de acuerdo con los criterios que están en la ley y, por supuesto, en las bases, en los pliegos. Y también toda la fase, ahora tan importante, de la conservación del ciclo de vida útil del contrato. Vamos a entrar en los pliegos. Bueno, la primera declaración previa a los pliegos de que esa obra, servicio o infraestructura es conveniente por razón de interés público, pues hay que motivarla, Afortunadamente, el Tribunal Supremo, en el año 2023, en varias de las sentencias, ya ha empezado a utilizar el principio de buena administración, no solamente en la contratación, sino en otras materias, como principio que debe guiar el funcionamiento de la Administración. Ha dicho, por ejemplo, que el silencio administrativo no es una opción constitucional en el mes de marzo, ha dicho en el mes de abril que el ciudadano ya no tiene la obligación de ir mendigando informes que ya obran en poder de las administraciones, porque éstas, a través de la interoperabilidad, tienen que reclamárselas telemáticamente entre sí, en un ejercicio de concreción de qué es eso que dice la Constitución de la objetividad. Ahora, recientemente, en una sentencia del Tribunal Supremo que afecta a algunos casos que había en materia de energía eólica, pues ya ha dicho con toda claridad que la motivación es un ejercicio de razonamiento circunstanciado y concreto que no permite que se utilicen fórmulas de estilo estereotipadas o clichés para motivar medidas cautelares o para motivar ejercicios de potestades discrecionales. Tiene que ser un ejercicio circunstanciado en concreto, justificando por qué se toma esa decisión. Esto no debería llamarnos la atención, porque
Es lo que quiere decir la objetividad. Y esa objetividad, a renglón seguido, se debe poner de manifiesto en los pliegos. Yo estoy convencido de que unos pliegos bien elaborados, es decir, claros, concisos, concretos, completos y precisos, evitan la corrupción. Muchos de los que estáis aquí trabajáis en el mundo de la contratación, hacéis pliegos, los interpretáis, los ejecutáis. Y claro, el pliego pues tiene que tener en cuenta la naturaleza de cada contrato. Es mucho más cómodo utilizar pliegos, como para nosotros los profesores, venir a dar una clase, una conferencia con un papel de hace 20 años, ¿no? Pero, pues, hay que usar, creo que, papeles actualizados, y los pliegos, cuando se elaboran de forma clara. Yo todavía no entiendo, sinceramente, no entiendo cómo es posible que las normas administrativas sigan diciendo que la Administración tiene la potestad. Dice el privilegio, pero yo no creo en privilegios ni prerrogativas, pero dice que tiene el privilegio de interpretar las cláusulas oscuras que hay en los pliegos. Pregunta: ¿cómo es posible que la Administración se beneficie de su torpeza? Si los pliegos no están bien elaborados, porque no los ha elaborado adecuadamente la Administración, aún encima le damos la potestad o el poder de interpretarlos como quiera. No, los pliegos tienen que ser claros, porque si no son claros, son oscuros, o lo que es peor, son ambiguos, pues ahí tenemos abiertas las puertas a la corrupción. Igual que si no son concretos, o no son precisos, o no son completos. Un buen expediente administrativo está completo. Si se van, con el paso del tiempo, se le van cayendo informes o se le van cayendo documentos al expediente, pues ahí pasa algo, ¿no? El expediente tiene que estar completo. Vamos a la selección, porque, insisto, si los pliegos o referencias tienen estas características, todo va a discurrir desde la perspectiva de una buena gestión. Llega la selección del contratista. Hay muchos sistemas de selección, como sabéis. Claro, si son sistemas de precio o de subastas, no hay ningún problema. Pero llega un momento que hay sistemas donde hay que valorar el precio, la calidad, hay que hacer un ejercicio discrecional. Claro, sobre discrecionalidad se puede dar una conferencia larga y además para poner en cuestión el entendimiento clásico y tradicional que hemos tenido hasta ahora como ese espacio de apreciación que dispone la Administración para seleccionar entre varias opciones aquella que, siendo legalmente posible, se adecua mejor al interés general. Yo ya esto no me lo creo hace mucho tiempo, pero bueno, pues tampoco vamos aquí ahora a poner a exhibir una heterodoxia, digamos, que no sé si viene mucho a cuento o no. Pero lo que sí digo es que cuando la mesa o el órgano que tiene que hacer la propuesta tiene que hacer este ejercicio para seleccionar, por supuesto que tiene que aplicar los criterios. Y los criterios, si están bien en el pliego, si son claros, concisos, concretos y completos, muy sencillo relativamente. En este apartado tiene 5 puntos porque tiene 10 ingenieros de caminos con tanta experiencia que han participado en 7 elaboraciones de puertos o de aeropuertos. Tal. En este otro tiene 4 puntos porque los materiales con las especificaciones que se plantean son los que están. En este punto tiene 2 puntos porque, en este área tiene 2 puntos porque resulta que a lo largo del recorrido de esta carretera tiene tantos almacenes que, en caso de imprevistos, tal. En este otro tiene tal porque además incorpora unos geólogos que están dispuestos en 24 horas a hacer una... Bueno, así es fácil hacer una motivación. Si los criterios son genéricos, las horquillas son amplias,
Esto lo sabemos de las sanciones, ¿verdad? Las sanciones, cuando las horquillas son... La multa será entre 1 y 1 millón de euros. Pues, ¿cómo se concreta eso, no? Es entre 1 y 5.000 euros, entre 5.000 y 20.000, entre 20.000 y 100.000, en fin. Decía Meilán, y tenía más razón que un santo, que efectivamente el derecho a la misericordia es un derecho de realización concreta. Y cuando las cosas están concretas, es más difícil que se escape o que penetre, mejor dicho, la lacra de la corrupción. Y luego el ejercicio de la motivación, pues es un ejercicio que no es sencillo, que yo comprendo que a veces los funcionarios dicen, mire, es que ustedes los profesores, claro, tienen la obligación de decir lo que piensan, pero claro, cuando tenemos que hacer, no sé, cada semana tantas motivaciones de contratos, pues es muy difícil. Y es verdad. Eso también, una buena administración es una administración que está bien organizada, que tiene ratios de tiempo adecuados, que los procesos están previstos con tiempo. Potestas variandi, porque el tiempo pasa y son 20 minutos y no me quiero pasar. En la ejecución hay otro momento clave que es la potestas variandi, el ius variandi, que a mí la directiva que dice que puede modificarse el precio hasta el 50% me ha parecido siempre una barbaridad. Es como esas prórrogas tan largas que lo que hacen es desnaturalizan el contrato y lo que se está produciendo es una novación del contrato, porque cuando varían sustancialmente elementos básicos del contrato, si cambias el precio del 50%, es otro contrato seguramente. Nosotros antes teníamos normas que hablaban del 10, 15, 20% en las modificaciones de contrato. Pero bueno, la motivación la encontramos de nuevo cuando hay que modificar el contrato. Yo haría una pregunta, ¿cuántos contratos se modifican? ¿Cuántos contratos que tienen un presupuesto de 10 acaban con un presupuesto de 20, de 30, de 40? La teoría de la corrupción de la contratación plantea que muchas veces la potestas variandi, cuando no se realiza con parámetros de objetividad y racionalidad, es un instrumento para devolver a los financiadores de las campañas de los partidos lo que estos les han adelantado. No digo que sea siempre y en todos los casos, por supuesto, pero si sabemos que la causa número 1 de la corrupción es la contratación y sabemos que los puntos sensibles son la selección de contratista, los pliegos y la potestas variandi, ahí tenemos que focalizar, tenemos que concentrar con intensidad los controles para que en esas fases estas operaciones cumplan el resultado que tienen que cumplir. Termino porque es la hora, y termino con una apelación a la profesionalización. Ayer en el debate, esta discusión con la que comencé esta intervención, uno de los puntos que se trataba es que la profesionalización disminuye la corrupción, y es verdad. Creo que hay estadísticas que demuestran, sobre todo en los países de América, que cuando las oficinas de contratación están profesionalizadas y sus integrantes conocen la legislación, sus integrantes están compuestos por especialistas, no solamente juristas, porque en la contratación tenemos que convivir con ingenieros, con economistas, es una realidad multidisciplinaria la contratación, que no es de dominio de ninguna de las ciencias sociales. Ahí tenemos que colaborar y tenemos que convivir entre todos. Y por eso, si somos capaces de seleccionar con mérito, capacidad, idoneidad, personas que sepan cómo se maneja un expediente de contratación, personas que conviven con arquitectos, ingenieros, economistas, están todos al unísono buscando que al final la obra, el servicio, la infraestructura sea la que va a mejorar la vida de la gente. Entonces, el segundo punto, que es el que complementa a la dimensión técnica, que es la dimensión ética, es razonable y lógica.
Por eso antes empezaba, o al principio hacía esa referencia a Aristóteles, en la conexión inextricable entre la materia y la forma, entre el procedimiento y los valores. Si el procedimiento se aísla de los valores, incurrimos en lo que se llama el procedimentalismo. Si los valores se desgajan del procedimiento, incurrimos en otro vicio igualmente detestable, que es el principialismo, el esencialismo o el doctrinarismo. Ya Ortega, cuando habla de los ismos como hemiplegias morales, estaba diciendo la importancia que tiene, ¿verdad?, encontrar el punto medio, el equilibrio, el justo medio entre la forma, el procedimiento y los valores. Y por eso creo que se puede decir que el procedimiento administrativo en general es un medio, claro, un Estado de Derecho, es un medio para la realización de esos valores que están escritos en el frontispicio de nuestras constituciones de forma clara y solemne, que apelan a la libertad, que apelan al pluralismo, que apelan a la seguridad jurídica, que apelan a la igualdad y a todos esos grandes principios a través de los cuales todas las categorías del derecho, y especialmente la contratación pública, deben servir para que al final los servicios, los bienes y las infraestructuras que se ponen al servicio de la comunidad permita que ésta y todos sus integrantes se realicen libre y solidariamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodríguez Arana. Como siempre, un placer escucharle y un privilegio, como he dicho anteriormente, agradecerle, como siempre, la participación en este congreso.